A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. El Salmo 23 es un salmo archiconocido, ¿verdad? ¿No? Yo diría que raro es el discípulo de Cristo que no lo sabe de memoria. Es uno de los salmos que las madres o los padres escogemos para recitárselo a los niños y que lo vayan aprendiendo. A mí me costó 20 y no sé cuántos años que aprendieran. No, cuando tenían ya 6 o 7 años ya se lo sabían. ¿Quién se sabe el Salmo 23? Que levante la mano. Pero de verdad, de memoria. Bueno, pues todavía está de tiempo de aprenderlo. Porque si no el Salmo 23, hay otros muchos salmos y otra palabra de Dios que es fácil de aprenderla y de recitarla. Creo que ni el lorazepam, ni la lexatin, ni ningún otro calmante quita la ansiedad como concentrarse en recitar los textos bíblicos y comprenderlos. Amén. No digo que no haga falta lo otro, que también hace falta de vez en cuando, ¿no? Mirad, vamos a leerlo, el Salmo 23. Aunque después vamos a ir paseando por los distintos versos, pero quiero leerlo entero. ¿Lo van a poner en pantalla? No, no lo habéis puesto, ¿no? Bueno, no importa. Yo lo voy a leer, aunque en una versión distinta a la del 60 o la del 20. Esta Biblia es muy gorda y casi nunca llega a los sitios, tarda mucho más en llegar porque tiene para hacer anotaciones y entonces se ha hecho grandísima. Mirad, fijaros David escribiendo este texto. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. No sé hasta qué punto conocemos la historia de David. Convendría que la recordáramos. Ahora ha salido una serie, no sé si en HBO o en Prime, sobre el rey David. Y la verdad que es bastante fiel a la palabra y te muestra cómo se vivía en ese momento y te muestra el gigante filisteo. Bueno, merece la pena verlo, merece la pena. Que aun sabiendo lo que viene después, te dan ganas de seguir con el siguiente capítulo. Pues este Salmo 23 no es un salmo que se haya escrito para cuando estamos emocionalmente mal, tranquilizarnos. Bueno, quizá un poco sí. Quizá es para lo que lo usamos. Pero se ha escrito realmente para ordenar la fe cuando la vida está desordenada. Y voy a intentar explicarlo. Cuando David está componiendo este salmo, lo hace desde un momento en que la estabilidad y la seguridad en su vida no existen. Nosotros diríamos que estaría en una montaña rusa y la montaña por túneles oscuros. Su vida en ese momento, su historia en ese momento está marcada por huidas, por traiciones, por amenazas que eran reales.
incluso por decisiones que tiene que tomar en su vida que no tenían fácil salida. Se haya convertido en el opositor del rey Saúl. Y el rey Saúl estaba así, de estabilidad emocional y mental. Así que precisamente, por eso este salmo no comienza, fijaros, describiendo qué es lo que le pasa. ¿No? ¿Cómo comienza? El Señor es mi pastor. No comienza diciendo, pues mira, lo que me está pasando, Dios, que están mis enemigos, que Saúl no me deja en paz, que tengo que salir huyendo, que me tengo que meter en la cueva, que patatín, que patatán. No describe nada de eso. El Señor es mi pastor. ¿Y sabéis? Eso es lo que está diciéndonos de David. Que él está afirmando, totalmente convencido, sin discusión alguna, sin sombra de duda, que el Señor gobierna su vida. Quiera él o no. Que el Señor está al control de su vida y que Él lo reconoce. Es una confesión de gobierno. Aquí se habla mucho últimamente de quién somos, ¿no? Hay tanta de política y presidentes y historia, que esto es más que tenemos un circo en vez de un gobierno. Tenemos un circo en vez de una oposición seria. Cada uno hace lo que puede y todos dicen que el otro es el mentiroso. Nos pueden gobernar. Nuestro Señor es nuestro pastor. Independientemente del momento en el que vivamos, tenemos que asegurarnos de seguir afirmando esto. Y ahora vamos a explicar por qué es tan necesario. Porque esta frase no es una poesía y un consuelo rápido, como si cogiéramos a uno de los poetas de la literatura española, algo bonita, y empezáramos a leer una historia de amor preciosa. No es un poema, sí, es literatura poética. Pero no es solo poema. No ofrece, como cuando tenemos sueño nos tomamos un café y hacemos plum y hacemos a quien le sirva. No es algo rápido que nos consuele. No está hecho para eso. Y si bien es verdad que no estamos en un momento de persecución abierta, sí estamos en un momento de persecución soterrada, como lo estaba en ese momento David. Sí que estamos bajo una presión constante. ¿Y sabéis por qué? Porque nos damos cuenta que en nuestra vida como iglesia, el desgaste, el cansancio, incluso la confusión doctrinal, el miedo al futuro, la tentación a adaptarnos a lo que está fuera para sobrevivir, eso crea constante tensión en la vida de la iglesia, aunque no lo parezca. Y en este contexto, el Salmo 23 es una palabra urgente para seguir adelante. Es una palabra urgente. El Señor me gobierna. Mirad, cuando me he traído el cacharro pero lo dejo allí. Cuando la Biblia llama al Señor pastor, no es una imagen suave, no es como si le estuviéramos diciendo que es un osito de peluche. Lo que está es implicando un título que se le está dando autoridad, que nos hace dependientes de, que estamos bajo la protección de ese pastor. Estamos dando la autoridad sobre nuestras vidas cuando a Dios se le llama pastor.
Decir el Señor es mi pastor significa que yo renuncio a mi autosuficiencia, a mi autogobierno, y lo que estoy aceptando es que yo no me pertenezco a mí misma, sino que le pertenezco ¿a quién? A quien yo llamo pastor, en mayúscula, ¿eh? No pastor en minúscula. Bueno, un poquito le pertenezco, pero por anillo. Sí, hombre, y tú a mí. Vale, luego hablamos. Vale, entonces, ¿qué pasa con esto? Que Jesús toma esta imagen, la de el Dios pastor de ese Salmo 23 al que David le está llamando, y la lleva a su máxima plenitud cuando hemos leído en Juan 10 que dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo con esto? Estaba tomando ese simbolismo del Antiguo Testamento, incluso esa vivencia de muchos en el Antiguo Testamento, pero la estaba encarnando ahora en el Nuevo Testamento con su venida en una cercanía física como nunca antes. Lo estaba poniendo en práctica de una manera revelada como nunca antes. Y cuando él está diciendo yo soy el buen pastor, soy el buen pastor al que David le llamaba el Señor es mi pastor. Así que el Salmo 23, viéndolo desde aquí, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, se convierte en un salmo totalmente cristológico, porque apunta a Cristo. Y sigue apuntando ahora, cuando veamos qué es lo que hace ese pastor. Así que nos guía desde la distancia, nos guía para darnos la seguridad. Y entonces Cristo llega aquí, se expone, se involucra y da su vida como el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Fijaros los dos elementos del buen pastor. En el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, te otorgo la autoridad. No soy autosuficiente, tú me gobiernas. Y en el Nuevo Testamento, ese pastor que me gobierna se ha hecho carne, se ha encarnado y ha dado su vida por mí. Qué manera más rara de gobernarnos, ¿no? Se ha entregado, ha hecho lo máximo por sus ovejas. Se ha puesto en el lugar de ellas. Meditando en esto, pienso que para la iglesia hoy, para nuestras iglesias hoy, esto es decisivo. Porque cuando Cristo es realmente el pastor de nuestras iglesias, la iglesia no se gobierna así sola, no se sostiene por sí sola, no camina porque tenga una estrategia u otra, no la define si hay más gente o menos gente, si hay más dinero o menos dinero, si hay más jóvenes o menos jóvenes, más niños o menos niños. La iglesia es decisivo que entregue la autoridad real al pastor. Y entonces no tendrá miedo la iglesia a perder el control y que sea el pastor el que tome el control de la iglesia. Me diré, hermano, hermana, aquí quien gobierna es el pastor. Allí también, en Sanse también. ¿Pero no creéis que hay muchas cosas que deberíamos de darle una vueltecita? De mirárnoslo. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos 10 minutos antes de terminar. Y ahora voy a ir más rápido. Cuando se deja a Cristo que Él sea el pastor, mira, la preocupación excesiva, insana,
tiene que desaparecer. La incredulidad en la iglesia tiene que desaparecer. La pérdida de discernimiento tiene que desaparecer. Porque decir el Señor es el pastor de nuestra iglesia, mi pastor, uy, que tengo mucho micro, mi pastor y nuestro pastor, se convierte en el centro real de la vida de la iglesia, el que nunca debió perder. Nuestra iglesia está metida en un jaleo bien gordo, ¿verdad? Una aventura de fe. Es otra manera de llamarlo. Sí, desde el punto de vista de nuestra autosuficiencia. Pero desde el punto de vista del pastor, es una aventura de fe, porque él tiene el control. Igual que la iglesia de bendición, que retoma una nueva etapa, como una nueva aventura. Ya os conocía de antes, aunque vosotros no me conocierais a mí. Ya retoma una nueva aventura. ¿Qué pasará? El pastor real y vivo en medio de nosotros tiene el control. Y si alguien dice que tiene el control, va a ser que no. Va a ser que no. Sigo adelante. Mirad, diréis, pastora, está en el segundo verso, que queda un montón, nada me faltará y quedan 7 minutos. Tranquilo, estoy pendiente. Cristo como autoridad viva, es el primer punto, ¿verdad? Pues ahora seguimos, nada me faltará. A veces esta frase ha sido muy mal entendida. Si el Señor es mi pastor, yo le pido todo lo que quiera y no me va a faltar de nada. Bueno, realmente lo que David está diciendo aquí es que nunca va a perder nada. Perdón, David no está diciendo aquí de que nunca vaya a perder nada y que siempre va a tenerlo todo. No es eso lo que significa esta afirmación. Repito, malentendida. Nunca voy a perder nada, siempre voy a tener todo en abundancia. ¿Eso es nada me faltará? Si el Señor es mi pastor, pues no. Está afirmando algo mucho más profundo. A veces nos quedamos muy en la superficie. Lo que está afirmando es que David le estaba diciendo, Señor, como tú eres mi pastor, mi vida no va a quedar sin sentido, no va a quedar vacía de lo que es más importante, de lo que más necesito. No va a quedar sin conexión contigo. De lo que tú me puedes dar, nada me va a faltar. ¿Y qué me puede dar Cristo? ¿Qué le puede dar el buen pastor? Todo lo que necesita. De lo que tú tienes, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Jesús lo aclara cuando dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vida? ¿Qué es vida en abundancia? Es una vida interior que satisface el alma. Es una vida interior, no en plan reflexión oriental, ni nada de eso, no. Es una vida interior que solamente se puede tener si vamos a Cristo y a su palabra y permitimos al Espíritu Santo cambiarnos. Es una vida interior que no le falta lo esencial a esa vida interior. Es una vida plena, satisfecha, que encuentra en Cristo su máxima satisfacción. Hermanos, ¿en quién encontráis vuestra máxima satisfacción? En serio. Cuando estáis en los momentos más tristes, o más decaídos, o más preocupados, ¿qué quita eso? ¿Qué os lo quita? ¿Comer? A veces comemos. ¿Hincharnos de la tele? Hincharnos, esto es andaluz. Aquí cada uno habla en su dialecto, yo hablo en el mío. Hartarnos, puede ser otra palabra. ¿Ver mucha tele? ¿Dar muchos paseos y gastar dinero? ¿Qué es lo que nos lo quita? ¿Qué es lo que nos lo quita? La fe. Nos lo quita ir a su palabra
y encontrarnos con Dios. Sí, sí. Es lo único. Y si no, probadlo. Es que tengo mucho trabajo. Yo soy la primera que lo digo, para. Encuéntrate con Dios. Y encontrarse con Dios, ¿qué es? Con el pastor, ¿qué es? Sino apartarme un rato. Y esto es básico, es disciplina espiritual básica. Apartarme y encontrarme con Él. Y descansar en Él. Bueno, pues para la iglesia actual esto es liberador. Podremos tener menos recursos, podremos tener menos influencia social, lo hemos descubierto a lo largo de este camino que hemos emprendido. Pero si Cristo sigue siendo el pastor, la iglesia no está en ruina espiritual. Eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Lo peor que le puede pasar a una iglesia no es tener o no tener local, no es tener o no tener dinero, es estar en ruina espiritual. Que los que están no vayan al pastor, no estén con el pastor. Así que la plenitud, nada me faltará, la plenitud no nace del contexto favorable, sino de la relación viva con Él. Por eso David dijo eso. Señor, eres mi pastor, me gobiernas, nada me faltará de lo esencial, de lo que me da la vida, de lo que me insufla aliento. Y sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. David no habla solo de supervivencia, mirad, habla de nutrición. Los delicados pastos representan el alimento adecuado para crecer sanos. Yo cuando vengo desde Colmenar para acá, ahora porque hay mucha lluvia, mucho invierno, ¿no? Pero cuando ya empieza la primavera y empiezan a crecer los pastos, muchos pastos y las hierbas de hierba grande, vacas y ganado y ovejas pastando. Y tú los ves y dices, mira qué a gusto están, no cuando es invierno que nada más hay barro, no, mira qué a gusto están pastando. Delicados pastos. Lugares delicados. Esos lugares delicados son los que necesitamos para crecer sano. ¿A dónde lleva el pastor a las ovejas? ¿A cualquier sitio? Las conduce a un lugar donde las puede fortalecer, donde le puede dar lo que necesitan. ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Cómo retoma Jesús esta imagen de los lugares delicados? Él dice, yo soy el lugar delicado. Yo soy el pasto delicado. Lo estoy parafraseando. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Nosotros, como esas ovejas, el pastor nos lleva a Jesús. Jesús es el buen pastor, lo hemos leído antes. Y el pastor dice, yo tengo lo que necesitáis para comer, para nutriros, para que nada os falte. ¿Y esto nos parece que confronta a la iglesia de hoy? No basta con mantenerse viva. La gente raquítica está viva. Su vida pende de un hilo, ¿no? No basta con mantenerse viva. Necesita alimentarse bien. Mirad, yo creo que en ningún otro momento de mi vida he visto como la gente que se dice cristiana lo que menos hace es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Estudiamos cursillos express a montones. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra de Dios concienzudamente? O sea, no a leer y ya está, sino concienzudamente, intencionalmente, sentarnos delante de la palabra de Dios y dedicar un rato, el que sea, a leerla, a escudriñarla, a observarla, a pedir al Espíritu Santo que nos hable si es que nos tiene que hablar, a entender a Dios, a conocer a Cristo, a conocer su vida. No lo hacemos. ¿Cómo vamos a estar nutridos? ¿Somos discípulos raquíticos?
No nos debe bastar con sobrevivir el Evangelio. Necesitamos nutrirnos del Evangelio. Nutrirnos de Cristo y de su palabra, porque esa será la única manera. Cuando a veces los jóvenes me preguntan, es que no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pues chiquillos, chiquillas, lee la palabra. Que Dios te hablará y te dirá y te guiará. Yo no te lo puedo decir. Eso tiene que ver contigo y con Dios. Solo así podremos crecer en discernimiento y madurez. Si yo preguntara aquí, de todos vosotros, ¿cuántos creéis que sois espiritualmente maduros? Ahora ya después de haber dicho esto, nadie se atreva a levantar la mano. Pues el termómetro lo tenéis vosotros en casa. El termómetro es su palabra y lo pintorread, lo estropead, lo que hayáis dado para arriba, para abajo. Una Biblia como esta que ahora mismo está muy nueva dice que mi vida espiritual es 0. Una Biblia bien trabajada me hablará de que por lo menos esa persona está acercándose al Señor y está intentando nutrirse de la palabra. Lugares delicados, porque el Señor nos quiere llevar los mejores. ¿A cuáles? Dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y una cosa que no he dicho antes, cuando dice que en lugares delicados pastos me hará descansar. Cuando vamos al Señor y nos encontramos con su palabra, esa es la única manera de descanso que hallamos. Cuando estamos nutridos con la barriguita bien llena, ¿verdad que ya viene el descanso a gusto? Pero mientras que tenemos hambre, la cosa no va muy bien, ¿verdad? A uno le duele la cabeza, a otros se marean, otros pierden más el apetito. No estamos en condiciones de avanzar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Junto a aguas de reposo, que ella como una bala. El reposo. De hecho, este es el texto que tocó el Señor en mi corazón cuando estaba leyendo el Salmo 23. El reposo de mi alma, confortará mi alma. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El reposo no es impasividad, no es quedarse estático, ni moverse. No, no. No es pasividad para nada, no es huir de lo que me pasa, tampoco. Es un descanso, es un reposo, es un parar, una parada que lo que hace es que me reordena interiormente. Me reordena psicológicamente, me reordena físicamente, me reordena emocionalmente, me reordena espiritualmente. Es un descanso en las aguas tranquilas, donde las ovejas beben sin miedo y recuperan fuerza, porque el Señor las está pastoreando en ese momento. ¿Y qué es pastorear? Cuidar, vigilar de que nadie le haga nada, dirigirlas, gobernarlas. Eso es pastorear. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos lleva a esas aguas de reposo, a ese momento de tranquilidad, a ese encuentro con Él. ¿No lo dijo Jesucristo? ¿Cómo lo dijo? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y tengo que confesaros algo, y ya casi como termino, ya lo de la confesión es rápida. Estoy agotada. Estoy agotada. Psicológicamente y emocionalmente mi vida está agotada. Ha llegado su boom. Y lo ha hecho. Y ha hecho boom. Y es porque no he descansado. Y no he parado cuando tenía que haberlo hecho. A veces estamos así y no nos damos cuenta. Y mirad, muchas iglesias no están agotadas por falta de fe. La fe no me falta.
sino agotadas por exceso de actividad, sin reposo en Cristo. Cuando no se descansa en Él, se pierde la perspectiva, se nos nubla la mente y confundimos hacer cosas con obedecer a Dios. El séptimo día el Señor descansó y creó el día de reposo para que descansáramos, para que volviéramos a Él. Queremos abarcar mucho en vez de deleitarnos en hacer una cosa y bien. ¿Y sabéis qué hacemos haciendo esto? Que desatendemos lo espiritual. ¿Qué estáis diciendo, Raquel? ¿Que no saben cosas en la iglesia? No. Que hagamos cosas en la iglesia, que cada uno, según sus dones, sirva al Señor, pero que no abarque a costa de la familia y de su descanso con el Señor. Somos muchos, entre todos podemos hacerlo todo. Y es una disciplina dejar que otros pasen. Dejar que otros hagan. Y es una disciplina que los otros aprendan que lo primero es Dios, no las cosas que se hacen. El reposo. Confortar significa restaurar lo que está quebrado por dentro. Y tengo que deciros que estoy en ese proceso. El Señor está reparando lo que está quebrado por dentro. Y puedo seguir haciendo cosas, claro. Porque cuando el Señor va reparando, no sé dónde fue ayer que escuché esta mañana, en Buenas Noticias, David decía una técnica japonesa, que cuando las vasijas de barro, las vasijas de barro se rompen, hay una técnica japonesa que las unen con oro, y entonces acaban valiendo más de lo que valían antes. No sé cómo se llama esa técnica. Fijaros, cuando estamos delante del Señor y que llegamos rotos, de cansancio y agotamiento, Él entonces coge y empieza a reponerlo y lo junta de tal manera que acabamos siendo más valiosos de lo que antes era, para el Señor y para su gloria. Así que esa restauración profunda se nos hace necesaria, esa restauración interior, porque ¿sabéis una cosa? Sin alma restaurada no hay testimonio sano. Y que eso estamos, ¿verdad? Vamos hacia el testimonio sano. ¿No es verdad que vamos hacia un testimonio sano? Hermana, hermano, preguntaros, ¿en qué punto estoy? ¿Qué necesito del Señor? Me guiará por senda de justicia, vamos terminando, por amor de su nombre. Ese camino que refleja al Señor, ese testimonio que debe estar sano, que nos guía no solo para que estemos cómodos, este reposo no es para estar cómodos, sino para guiarnos, para que vivamos de acuerdo con su carácter. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Esa senda es la que tenemos que caminar, es de la que tenemos que dar testimonio, por amor a lo que hace por nosotros, esa senda de justicia para los demás también. La Iglesia no crea su camino, no crea su propio camino, el camino ya está hecho, el camino es Cristo, no tenemos que crear nada nuevo, sino tenemos que andar por el camino que ya Cristo abrió y caminar en justicia en un mundo que está totalmente injusto y dar un testimonio en un mundo confundido, un testimonio que hable del verdadero camino, para que su nombre sea honrado, no para que nosotros nos sintamos cómodos. Y aunque camine por valle de sombra y de muerte, porque vamos a caminar por camino de valle de sombra y muerte, fe que permanece.
El Salmo no dice, si algún día paso, todos sabemos que pasamos por un valle, que forma parte del camino de la fe. ¿Es que quizás el Señor nos ha abandonado? ¿Es que el pastor se ha quedado fuera del valle? ¿Qué nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Como yo estoy aquí, no os va a pasar nada. No, ¿verdad que no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Permaneced en mi fe, permaneced en mí, seguid viniendo a mí. El texto dice que aunque camine, no sí camino, pero no es señal de abandono. ¿Sabéis por qué? ¿Qué dice el Salmo? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo. tú estarás conmigo. Él está en el valle con nosotros. Lo está atravesando de la misma manera. Va acompañándonos. Y ahí lo vemos a Jesús atravesando el valle de Getsemaní. Lo estaba atravesando todo. ¿Verdad? Lo atravesó. Y eso nos abre una esperanza de que Cristo la pasó y nosotros pasamos los valles con Cristo. Y en ese valle, la vara del Señor y el callado, que ya veis que no es lo mismo, ¿verdad? La vara para defendernos contra el peligro. Se queda al lobo se lo da. Y el callado, corrigiendo el rumbo. El callado no es para cargarnos de palo, no, está y corrigiendo el rumbo, ¿eh? Dios nos consuela y nos corrige. Porque una iglesia madura entiende que la corrección es gracia. Porque si no nos destruiríamos. ¿Verdad que cuando se nos van las cosas de mano acabamos destruyendo la iglesia? Pero si no está con nosotros, para que eso no ocurra. Y no va a quitarnos los inconvenientes. Los inconvenientes se nos han multiplicado. Esta iglesia de Sanse lo sabe. Que en estos últimos 2 meses, 3, los inconvenientes han ido saliendo como enanitos en el bosque. Hemos tenido uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Ahora parece que empiezan a ordenarse los inconvenientes. Y ya pronto llegará el final de esta etapa. Pero lo que el Señor dice es que no nos va a eliminar inmediatamente a los enemigos, a los inconvenientes. Claro que no, pero la presencia, la provisión, sigue actuando de parte de Dios, a la vez que el conflicto. Pero la mesa es símbolo de que Él pone mesa, sigue estando con nosotros, nos sigue dando lo que nos pertenece y lo que necesitamos, aun en medio del conflicto. Así que no hay motivo para no celebrar el reino. Cristo está ahí en medio celebrando con nosotros. Y lo último, y ya te puede venir aquí para echarme. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta es una restauración que se derrama, que no se queda para nosotros. Dijo Cristo de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Cuando el Señor nos elige y nos unge simbólicamente, nos da propósito, pero nos elige no para guardarnos la restauración, nos elige para que la derramemos hacia otro. El propósito de esa bendición es misión, el bien y la misericordia, que nos sigan todos los días de nuestra vida, porque ¿sabéis cuál es el horizonte? La casa del Señor, en la que moraremos por largos días. Porque Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Salmo termina en casa, con el Señor, no en el valle, no en la lucha. El pastor nos está guiando hacia casa. Hacia allí nos veremos. Bueno, un poquito antes también. El Señor nos ayude a aplicarlo.
Amén, amén. Nos ponemos en pie, terminamos, pero permitidme un minuto más. Os voy a pedir que cerréis los ojos, que le deis cada uno desde vuestro corazón una oración al Señor, diciéndole a Él, ¿verdad?, que como buen pastor os atienda en aquellas necesidades que tengáis. Llevamos esa oración, cada uno en privado, y acto seguido terminaré con un texto que también será el que nos despida en esta mañana. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.